Gracias, Moral. Magistrada Esther Nazaret, tiene usted en sus manos en el día de hoy una gran responsabilidad que no atañe única y exclusivamente a los habitantes de la provincia de Espaillat, sino de todo el país, porque estamos hablando del medio ambiente y los recursos naturales. Las sociedades civilizadas, donde se llaman personas civilizadas, es porque se ha hecho un contrato social, como lo plantea, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau en su obra Cumbre, el contrato social, donde la sociedad se compromete, se dicta unas normas, unas reglas de convivencia social, pacífica, armónica, de respeto. Y esas normas, si no se violentan, todos viven felices, contentos. El respeto al derecho ajeno es la paz, dijo Benito Juárez, ese indio mexicano tan grande como la luna. Pero ¿qué ha pasado aquí, honorable magistrado? Que el señor Avelino Sarante rompió esas reglas de convivencia pacífica, armónica, perdió la oportunidad de ser un modelo, un empresario modelo ejemplar, productor, el mayor productor de huevos y de gallina del país, para que sus vecinos lo protejan por ser un ciudadano ejemplar. Se convirtió en su verdugo sin necesidad. ¿Por qué, maestra? Por ahorrarse unos pesos que para él es unos pesos, simplemente unos pesos. Magistrada, yo voy a ser breve con relación a las pruebas, porque ya el Ministerio Público ha sido muy explícito. 40 años en una tortura ha sometido el señor Avelino Sarante y su empresa Endi Agroindustrial a ese pueblo de verdad. Es una representación del pueblo. 40 años. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque las autoridades a las que le pagan para que esa convivencia pacífica y armónica se mantenga, pues no hacen su trabajo. Ellos cobran todos los requisitos y hasta se transan a veces, para permitir que contaminen, y de mi dinero, del suyo y de todos los que estamos aquí, cobran todos los 25. Pero dejan que una empresa como Endi pues contamine 40 años. Yo digo que violó la ley 20 años, o 21, porque la ley tiene 24. Y como dijo la magistrada Patricio Cuevas, dijo que se le dio, no a Endi, sino a todas las empresas, una gracia de 3 años para que se adecue. La ley es del 18 de agosto del año 2000. ¿Qué ley? La Ley General de Medio Ambiente. En esos 3 años, el que no se ajustó, había que aplicarle la ley. Pero parece que Avelino Sarante es un jeque, donde hay una dictadura que a él no se le aplica la ley. ¿En detrimento de quién? De la comunidad, eso es lo que recibe la contaminación. Entonces, vamos a ser breve aquí en el informe que da Ronald Castillo y Patricio Cuevas, que ese informe del 12 de marzo del año 2021. ¿Qué dicen ellos en sus conclusiones? Que la empresa le dice que produce, que tiene una producción mensual de 1 millón de huevos y 60,000 gallinas. ¿Eso es verdadero? Eso es falso. ¿Por qué?
porque le dijeron que tenían 28 naves. Pero cuando le investigan, tienen 50 naves. Si le dijeron que producían 60,000 gallinas, están produciendo el doble. Si producían 1,000,000 de huevos, eso es falso. Producían el doble de ahí. Pero ¿dónde quiero llegar? Que le dijeron también al técnico, Patricio Cueva, que moría 300 gallinas diarias. Y si son 28 naves y mueren 300 gallinas diarias, ¿cuántas mueren gallinas diarias si son 50 naves? Pero cada nave de esas tiene 3 pisos. 3 pisos de pollo. Usted se imagina, honorable magistrada, 600 gallinas muertas diarias, que no haya un sistema de tratamiento para traer a colación lo del sistema del técnico que lo llevaron para obtener, como consultor, para obtener una licencia ambiental o una autorización ambiental, que a ellos les corresponde un permiso ambiental, y resulta que ese técnico experto que había hecho maestría y demás, cuando le preguntan cuántas naves hay, cuánta producción de pollo hay, cuántos huevos, no sabía nada. Y vino a hablar mentira, y porque dice que de 243,000 galones diarios de agua, con lo que lavan el asunto y va a una laguna de oxidación, esa agua no coge para ningún lado, se evapora. Cuando le preguntan qué cantidad se evapora, ahí está patinando, porque para hablar mentira o comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y al científico, cuando le preguntan, que son los únicos testigos que trataron de defender la empresa, porque que serio no hace eso, pero eso eran 2 bandidos. Entonces, ¿qué pasa? Al científico del botánico le preguntamos cuántas naves hay. Él no sabía, porque posiblemente ni siquiera fue a él. Dijo 8 naves, y que no había ningún impacto. Le digo yo, ¿dónde estaban colocadas las naves? Había una montaña, era en la cordillera septentrional. Para instalar ahí esas naves, ¿había que cortar árboles? No, parece que no había ningún impacto. Entonces, magistrado, está comprobado de que ENDI Agroindustrial tiene 40 años violando los derechos de esas personas, contaminándolo, y por ello violentando la ley 6400 por 21 años, por no decir los 24 que tiene la ley. Por ejemplo, nosotros trajimos, eran 27 testigos, depusieron más o menos 19, 21. Todos fueron coherentes en decir que se cansaron de rogarle, de ir donde el señor Avelino Sarante y rogarle: don Avelino, por favor, resuelve ese problema. Nosotros nos estamos ahogando en mierda, en gallina podrida, en gusanos. ¿Y cuál era la respuesta del señor Avelino? Que simplemente esas granjas eran más higiénicas, estaban más limpias que su casa. Es de impotencia que le da a la gente. La gente tiene que tener una, qué sé yo, magistrada. Hay un testimonio, por ejemplo, de la señora Marceli Peralta. Marceli Peralta tiene 3 niños, 3. De esos 3 niños, y parece que a ella le llega más materia fecal y más gallina podrida y gusano que a todos los demás, porque está a boca de jarro, que vive en la casa de esta señora, de esa señora.
¿Y qué pasó con Marceli Peralta? Marceli Peralta tuvo que operar su niño de 7 añitos de la columna. ¿Y por qué tuvo que operar de la columna a su niño de 7 añitos? Porque cogió una salmonela que la producen los huevos y los pollos de podrido. Responsable de que ese bebé de 7 años posiblemente no pueda volver a caminar en su vida, porque una operación en la columna es lo más delicado. Todo el mundo sabe eso. Entonces, si veo al señor José Bolívar, ¿dónde está? Mírenlo. Ese señor puso un restaurante, o vamos a decir un comedor, como le decimos en la voz popular. Y cada vez que iban a comer era un enjambre de moca. Que dijo él en su deposición, que a veces iban a sacar el arroz y venía un paquete de moca. Y cuando la gente se iba a tirar, se iba a llevar la cuchara, la boca o el tenedor, allá hay una mosca primero. Tuvo que quitar el comedor. Pero así, cada uno de los testigos dijo que tenía que salir de su casa a barrer gusanos y que se le introducía dentro de su casa, en su patio. Todos. Eso es. Y ha sido una barbarie. Ahora, ¿qué enfermedades produce toda esa putrefacción? ¿Qué enfermedades? Por ejemplo, como dice el técnico Patricio Cuevas en su informe que hizo junto con Ronald Castillo, dice que tienen un vertedero a cielo abierto que produce, qué sé yo, ahí en ese vertedero tiran desechos peligrosos. Pero no solo eso, es que lo queman. ¿Y qué produce la quema de todo tipo de desechos? Máxime si es desecho peligroso, dioxinas y furano. ¿Y cuáles son las enfermedades que produce la dioxina y furano? Ataca los órganos más importantes del cuerpo, como el corazón, el sistema inmune, el hígado, la piel, las glándulas tiroideas, llegando inclusive a provocar cáncer reproductivo. Cáncer reproductivo. Esa es una nada más en la quema de sus desechos, que está prohibido por la ley. Pero además, la contaminación del aire provoca enfermedades respiratorias como asma crónica, gripe y catarro frecuente. Con el enjambre de moscas que se produce y a consecuencia de ellos, una plaga de ratones, también se producen bacterias como chigolosis, la salmonelosis y la leptospirosis. A todo eso han estado esas personas expuestas. A todo aquello han estado expuestas. ¿Por qué? Me da la gana. No hay autoridad. Se atreve esta señora a un jeque árabe de que hacerle frente y que a venir. No, yo me voy a reunir con las autoridades para que me la quiten de ahí. Esa señora no puede ser ministerio público. Me está molestando. Qué abuso más grande. Qué abuso más grande. Entonces, magistrado,
Pero no solo se ha afectado la salud, el bienestar de las personas, también se ha llevado 2 ríos en sus uñas. Lo ha sepultado de materia fecal, lo ha sepultado de gallina podrida y de todo tipo de desechos. Estamos hablando del río Licey y del río Camus, que el Licey desemboca en el Camus. Cuando hablamos que estas personas que tienen más de 40 años viviendo ahí, se bañaban en ese río, y que el señor Avelino Zarate y su empresa le quitan ese derecho, ¿qué es eso? ¿Eso es un daño o no es un daño? ¿A qué le llaman daño entonces? ¿A qué le llaman daño? Recorre todo el trayecto del río Licey y va a desembocar a Camus. ¿Y el recorrido que hace el Camus entonces? Y eso tiene un precio. Eso no tiene precio. Pero algo que no se trató aquí, que es importante que se trate, es el doble impacto que estaba provocando don Avelino Zarate y su empresa, el agroindustrial. La cordillera septentrional, cubierta de árboles, es el pulmón de esta región. Pero además, no solo es el pulmón de la región, que los árboles captan dióxido de carbono y emiten oxígeno, sino que la biodiversidad que tiene que manejarse ahí por esos árboles es increíble. Pero esos árboles también hacen una labor de captación de agua, de infiltración al subsuelo y mantener el río Licey y mantener el río Camus. Y si tú talas los árboles de la cordillera central e instalas 50 naves de 3 pisos cada una, no tenemos el tamaño, porque nadie quiso decir qué tamaño tiene cada nave, pero donde se produce, desde el punto de vista donde yo lo veo, 120,000 gallinas mensuales y más de 2 millones de huevos mensuales. Estamos hablando de un impacto considerable y permanente al medio ambiente, en la flora, en la fauna y en el agua. Entonces, es importante que tomemos eso en cuenta. Ahora bien, el sistema de justicia, voy a hablar de justicia en el sentido no necesariamente de los tribunales, sino el sistema de justicia, ha sido sumamente complaciente con el señor Zarate. ¿Por qué? Desde el 2010 el señor Zarate lo está sometiendo a ver si él quiere someterse a la ley. Desde el 2010. En el 2012, él se declara culpable de que está violando la ley, de que cometió delito y que él se va a reivindicar y que va a poner un sistema de tratamiento que no contamine. ¿Y qué pasó en el 2012? Que la magistrada en un momento dice, no, un momentito, cuando llegaron al punto donde ella vio que la decisión de la suspensión condicional del procedimiento la había tomado ella, dice, no, aguanta, que ya yo tomé una decisión en este caso. Todo el mundo se opuso porque entendimos que la magistrada lleve el asunto de manera objetiva, tanto la parte de la defensa técnica como querían actores civiles y el Ministerio Público quería que la magistrada se quedara. La magistrada dijo, no, hagan todos los recursos que ustedes quieran, pero yo voy a mandar esto a la corte. ¿Y qué fue que pasó? ¿Qué pasó con el señor Avelino cuando se comprometió a cumplir con la ley? En el 2012, esa resolución es del 2012, la resolución número
00-131-2012 del 31 de mayo del 2012. No hizo nada. Se burló del Ministerio Público, se burló de la presidencia de este tribunal, pero más se burló, precisamente, eso es lo que está recibiendo el daño directo todos los días. Porque como decían ellos, no es cuando llueve nada más, es desde que se nubla. Ya los empleados que tienen instrucciones ya están soltando su desecho, para que cuando venga el agua se vaya en mi masa. Este es un país civilizado. Yo dije en el otro caso que nosotros deberíamos estar muertos de vergüenza y darnos vergüenza ajena. Porque ¿cómo tú le explicas a un ciudadano de verdad que estén llenando de mierda un río, la casa de la gente, donde constitucionalmente está prohibido? O sea, todo lo que tiene la ley 6400, la ley sustantiva está amparado. La ley sustantiva no tiene los 27 principios que dijo la magistrada, son 26 de Estocolmo, agregado el principio 10 de la Declaración de Río, hizo 27 principios. Esos 27 principios están entre la ley 6400 y la Constitución. Ya no es un derecho blando, ya no lo van a cumplir si le da la gana, tienen moral, no es obligatorio, pues tiene sanciones. Ahora, las sanciones tienen que ser ejemplarizadoras, tienen que ser justas, de la misma dimensión del daño. Decía Ulpiano que justo es darle a cada quien lo que se merece. Entonces, esa gente está esperando que al señor Avelino Sarante y a su empresa, la magistrada sea lo más justo posible, que le dé lo que se merece. Entonces, en ese sentido, magistrada, hay que destacar la diferencia, y siempre no voy a estar de acuerdo con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público se ha montado en la corriente errónea de que va a desbaratar, a destruir la presunción de inocencia del imputado. En materia ambiental no hay eso. La culpabilidad se presume en materia ambiental. ¿Para qué es el principio de prevención y el principio de precaución? Es para que en la fase administrativa de sede, no contenciosa, en la fase administrativa, usted tiene toda la oportunidad del mundo para ajustarse a la ley. Desde que usted no se ajustó a la ley, usted es culpable, porque ese principio así lo establece. Pero no es prueba que es un invento en la materia, no. Estamos hablando de los eruditos en esta materia, como Néstor Caferata, consultado por la ONU, Bililoni, Antonio Besares, que hizo el libro de la Escuela Nacional de la Judicatura sobre el Derecho Penal Ambiental. O sea, no es un asunto mío, pero eso fue recogido en la Constitución de la República. Eso está en el artículo 8 de la Ley 6400. Principio de prevención y principio de precaución. Indubio pro reo, indubio pro natura. Ya aquí la duda no favorece al reo, favorece a la naturaleza. Pero ahora, con esta sentencia que acaba de emitir la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en materia de protección al consumidor, le puso la tapa al pomo. Ahí quedó plasmado que el indubio pro consumidor le cambió la regla al derecho ordinario.
Y la ley de proconsumidor tiene principios más fuertes que la ley 6400. Claro que no. Aquí hay que tratar de hacer lo que dice la ley. La Constitución en el artículo 160, en el artículo 67, numeral 5, habla del principio de prevención. Entonces, todo esto es constitucional. Y decía yo también anteriormente que el legislador dominicano le ha dado un título de propiedad a cada persona, ni siquiera a cada dominicano, a cada persona que viva en la República Dominicana. Y le ha dado ese título de propiedad. ¿Para qué? Para que reclamen. Ese título de propiedad está previsto en el artículo 3, en el artículo 5. No es solo responsabilidad del Estado, sino de cada habitante del país proteger, hacer un uso sostenible de los recursos naturales. Si no se hace, usted paga las consecuencias. Pero la pena no puede ser tan benigna que sea negocio y que sigan contaminando. No, tiene que ser una pena ejemplar que sirva e irradie todo el sistema. Por eso le decía yo ahorita, magistrado, que es una oportunidad de oro que usted tiene para que sean saneados, no el río Licey, no el río Camus, no, todos los ríos del país. Y nosotros no ser la hazmerreír del mundo, con la mejor constitución, la más verde, con la mejor ley, pero cualquiera puede, cualquiera no. La gente como Abelino Zarate, muy adinerada y muy bien conectada, pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden pasar por encima de la Constitución, por encima de la ley, por encima del Ministerio de Medio Ambiente, por encima del Ministerio Público y por encima de los jueces. De los tres poderes. Bueno, de los dos, porque ya el Congreso hizo su trabajo, hizo la ley. Ahora lo que hay que aplicar. Entonces, magistrado, tenemos nosotros cómo materializar ese derecho que nos da el legislador de que somos dueños, tenemos un título de propiedad del agua, tenemos un título de propiedad del aire, de la biodiversidad, del suelo. ¿Cómo lo materializamos? Nos dieron legitimidad procesal activa en el artículo 178. Y nos dijeron que podemos querellarnos, denunciar, constituirnos en acto civil, reclamar indemnizaciones. Lo dice el 183, numeral 4, que todo el que haya sido afectado debe ser indemnizado. Aparte de que tienen que restaurar el daño a su magistrado, y hay una situación que la pone a usted, se la pone difícil a usted. ¿En qué sentido? En que la Constitución, por un lado, dice que el daño que haya causado una persona, ese daño tiene que ser restaurado a su estado original. Pero no dice la coletilla que dice la ley 6400, que es hasta donde sea posible. La Constitución no dice eso. Es que usted lo va a llevar a su estado original. Y siendo la Constitución, hay que creerle a la Constitución. Entonces, magistrado, estamos hablando de una situación delicada. Otro punto que el Ministerio Público no tome en cuenta, yo quisiera que algún día lo tome en cuenta, porque es el Ministerio Público, es la inversión de la carga de la ley. La responsabilidad objetiva, ese principio octavo de la ley 6400, está más que
confirmado, estudiado, doctrina por doquier de la inversión de la carga de la prueba. Viene desde el libro blanco de la Unión Europea. ¿Por qué se invierte el fardo de la prueba? ¿Por qué? Sencillamente porque las empresas se les da la oportunidad de aprovechar los recursos naturales. Por ejemplo, si yo te doy un permiso para explotación de un río, tú te vas a beneficiar de ese río, ¿verdad? Va a tomar agua, va a producir dinero. Si yo te doy la oportunidad de producir energía y esa energía va a producir emisiones, pues usted se está beneficiando de eso. Ahora, independientemente usted esté dentro de la regla, independientemente de que usted esté dentro de la regla, usted está contaminado. ¿Y dónde dice eso? Bueno, eso es lógico y elemental, pero la ley lo dejó cabo suelto. El artículo 70 de la ley 6400 establece que todo el que contamine debe pagar una tasa. Claro, debe pagar una tasa los que contaminan, pero ¿quiénes son los que contaminan? Los ricos. Hay que hacer un reglamento, ese reglamento no se ha hecho. Y eso es dentro de la norma. Entonces, dice el legislador en el sentido de la inversión de la carga de la prueba, que el que se está beneficiando en detrimento de la calidad del aire, de la calidad del agua, de la calidad de la biodiversidad, y lo reciben los vecinos no son los que tienen que demostrar que están enfermos. Simplemente hay que demostrar que hubo un daño. ¿Y quién cometió ese daño? El nexo causal entre la empresa y el daño que se cometió. Ahora, esa persona, si dice que está enferma y se comprobó que este señor y su empresa tienen más de 40 años contaminando y que esa contaminación produce esas enfermedades que le leí ahí, entonces, como dice la Corte de México, tiene la responsabilidad el señor Sarabia. Ya ellos dijeron que se enfermaron, que sufrieron daño. Si el señor Sarabia, y ahí viene la inversión de la carga de la prueba, no cree eso, porque el indubio pro persona aquí se aplica también. ¿Y no cree eso? Tenía que mandar a hacer estudios a los querellantes, a actores civiles, no que están sanos, están hablando mentiras. Es todo lo que yo le he mandado a su casa por 40 años, eso no hace ningún daño. Eso es falso. Hay que dice la Corte Constitucional de México. La Corte Constitucional de México, en un amparo que se sometió, dice: si la empresa no hace el estudio, la Corte ordena que se haga el estudio, pero no puede caer el estudio sobre la base de las víctimas, porque no se están beneficiando del deterioro del medio ambiente, son víctimas del deterioro del medio ambiente. Por lo tanto, no se les puede imponer a las víctimas que carguen con la prueba, y eso está establecido en el artículo 67 también, numeral 5 de la Constitución, la responsabilidad objetiva, aparte del 169 de la ley 6400. Esa inversión de la carga de la prueba que vino a reforzar esa sentencia de la primera sala es fundamental, honorable magistrada, que usted la tome en cuenta. Pero además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara y acaba de condenar recientemente a Perú. ¿Y por qué lo condenó? Porque permitió que una empresa contaminara una comunidad. Y ellos como que nada. No es a mí ni a mi hijo que me están contaminando, que se mueran. Y le dio la Corte en la mamacita al Estado por irresponsable,
que eso va a pasar aquí en muchos casos. Ya nosotros tuvimos que ir a Suiza, a la ONU, y tuvimos que ir al Parlamento Europeo, y tuvieron que sentarse Celso Marrancini en el Congreso a explicar sobre nuestra denuncia. Entonces, ¿por qué? Porque aquí los funcionarios, algunos, son irresponsables. Son irresponsables. ¿Por qué? Porque les pagan para que hagan una actividad y no la hacen. Pero además, magistrada, hay una sentencia que hay que retrasar, que es de nosotros, que es la sentencia 167-13 del Tribunal Constitucional sobre Loma Miranda. Ahí quedó clarísimo, Loma Miranda no es un área protegida, pero es un pulmón y tiene una biodiversidad increíble y produce agua. Ahí hay una loma. Cuando nosotros íbamos a hacer aquelarre ahí, para proteger esa loma, hay una loma que le brota el agua así, que la tira, como cuando uno coge un buche de agua y la tira. Eso lo quería destruir Falcón. ¿Y por qué no lo pudo destruir? Porque los dueños le dijeron que no. ¿Quién es el dueño? El pueblo. Pero de ahí nació esa sentencia que dice que en un choque de derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, al empleo, el derecho, qué sé yo, al comercio. Por encima de eso está el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Está clarísimo que eso ha sido roto. Ahora, fue roto por el señor Avelino y por la empresa Endi Agroindustrial. El señor ingeniero civil que vino, el consultor, quiso minimizar lo que es planta de tratamiento y se burló de nosotros. Ustedes están atrasados, que dice planta de tratamiento, son sistemas, no sean tan brutos. Y usted sabe lo que ese señor dijo. Habló de una trampa de grasa. De una trampa de grasa, de un apartamentito que vive en 3 gente. Una trampa de grasa, ese abusador. Por eso le pregunté cuántas naves hay ahí. Yo no sé. ¿Cuántos apoyos se producen? ¿Qué usted vino a hacer aquí? Le regalaron los cuartos y no lo prepararon para que venga a hablar de una mentira con propiedad. Una trampa de grasa para 2 millones de pollos tirando años ahí. Y huevos podridos y gallinas muertas todos los días. Madre, 600, porque si dijeron 300, ahí ellos tenían el doble de que mueren el doble. Entonces, aquí no hay que discutir más si era culpable o no. ¿Qué dijo el testigo estrella porque fue el que fue a hacer la inspección? Patricio Cuevas, que al momento de ir a hacer la inspección no tenían permiso. No tenían permiso en el 2021, sancionado en el 2012, comprometido en el 2012, y en el 2021 no tienen permiso todavía. No, pero no es el señor Avelino que debe estar preso. El que debe estar preso son todos los ministros de medio ambiente que han pasado por ahí. Todos deberían de estar presos y botar la llave por abusadores, porque se les paga muy bien en este país para tener un salario mínimo de 10,000 pesos, que ahorita me dijeron que son 14, pero cuando tú te metes a la nómina de todos los ministerios, tú ves un reguero de gente ganando 10,000 pesos. Fundamentalmente en el Ministerio de Medio Ambiente, que todos los guardapartes ganan 10,000 pesos. Entonces, magistrada, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación muy delicada. Yo, para concluir, solo voy a decir, por ejemplo, que en esta materia usted se va a encontrar con que las sanciones no pueden ser benignas. Y no pueden ser benignas porque
eso es un aliciente para que sigan contaminando. 40 años de daño a la comunidad, a la salud, al medio ambiente. No puede venir una sanción menos que lo que dice el artículo 176 de la ley 6400, de una empresa que ha demostrado que su administración se beneficia por la violación de la ley. Y ese artículo 176 es bien clarito, son 20,000 salarios mínimos. 20,000 salarios mínimos le tocan de sanción a la empresa. ¿Por qué? Porque ha sido abusadora. Ha habido intención. Aquí no se requiere la intención, pero ahí ha habido dolo. Ha habido animus necardi, aunque me dijo un amigo de que en esta materia no se habla de animus necardi. Entonces, aquí ha habido intención. Hay una sentencia histórica de Ecuador, donde un juez le dijo a la Chevron: tú contaminaste todo ese pueblo con derrame de petróleo y demás. Tú tienes una sentencia de 18,000 millones de dólares. Si te retracta y le pide perdón al pueblo de Ecuador, te la bajo a 9,000 millones. Pero ellos no pidieron perdón porque son arrogantes. Se quedó en 18,000 millones. Claro, en apelaciones y demás ha quedado en 9,000 millones de dólares. Pero si nos vamos a una presa de cola que hizo un desastre en Brasil, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esa empresa estuvo sancionada por miles de millones. Pero además de eso, honorable magistrada, la Comunidad Europea en su última directiva ambiental incrementó los delitos, la pena en los delitos ambientales, y la tipificación también la aumentó de 9 a 20 y llevó las sanciones a las empresas hasta 40 millones de euros. Pero además en Rusia hubo un siniestro de una minera y ese siniestro le costó 2,000 millones de dólares a esa minera. Estamos hablando de que las sanciones en materia ambiental no pueden ser un aliciente. Tienen que ser como dice la ley. Si la ley dice que si las empresas han autorizado o han permitido por acción u omisión la violación de la ley para ganarse unos pesos, que ha sido el caso, la pena máxima son 20,000 salarios mínimos del sector público. Esos son 300 millones de pesos si vamos a tomar los 14,000 pesos que me dijeron, no los 10,000 del sector público. Entonces, pero además, estamos hablando, maestra, que para la restauración de un daño ambiental hay que poner una cantidad de dinero que a veces es ilimitada y se va por parte y dura 5 o 10 años. ¿Cómo se restaura el río Licey? ¿Cómo se restaura el río Camus? El daño que le ha causado el agroindustrial, que esos 243,000 galones que lavan todos los días los desechos, eso va a parar a ese río, va a parar a la casa de esa gente. Entonces, en ese sentido, nosotros, el río Alto Viejo, que es el que conduce a los demás,
nosotros vamos a concluir de la manera siguiente. Estas conclusiones son largas porque quiero que quede previsto. Sí. Sí, lo que pasa es que le hice algunos rayones, pero yo la puedo dejar así. No hay problema. Sí, ampliada. Sí. Entonces, vamos a concluir de la manera siguiente. Ellos que hagan lo que es su trabajo. Entonces, primero, en cuanto a la forma, que tenga bien acoger como buena y válida la acusación y la querella con constitución en actor civil con todas sus pruebas testimoniales, documentales y audiovisuales, interpuesta por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, así como de los señores Fanny Yasmil Velázquez Burgos, como te la voy a pasar, no voy a leer los 27 personas, tú lo pones ahí en un punto suspensivo, ya tú sabes que son todo ellos. Admitidos como víctimas, querellantes y actores civiles en el auto de apertura a juicio, de los cuales depusieron como testigos 21. Los otros 6 prescindimos de ellos, de su calidad de testigos, no de víctimas, querellantes y actores civiles. Y además, fueron acogidas, admitidas por el juez de la instrucción por usted, honorable magistrada, después de su discusión en el juicio. Segundo, en cuanto al fondo, en el aspecto penal, condenar al imputado Andrés Avelino Sarante por los delitos ambientales comprobados y su reincidencia continua, dañando la salud de las víctimas, querellantes y actores civiles durante 40 años, y los ríos Atoviejo, Licey y Camus, así como la violación de la legislación ambiental y de salud pública por más de 20 años, a cumplir una pena de 3 años de prisión. No. ¿Ustedes hicieron esa se le hizo? Nosotros no, solo nos adherimos en la parte que tiene que ver, no en la pena, no en el petitorio de la pena, no. Pero usted chequea, bueno, vamos a ver. Entonces, a 3 años de prisión y 10,000 salarios mínimos de multa, en franca violación de los artículos 8, 38, 40, 41, numerales 7, el numeral 7, artículos 133, 134, 174, 175, numerales 1, 5, 6 y 7. Los artículos 166 y 187 sobre la reincidencia y la gravedad de la situación castigable, con el artículo 183 de la ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales. Si voy muy rápido, me avisa.
Tercero, en cuanto al fondo en el aspecto penal, a condenar a la imputada sociedad comercial Endy Agroindustrial SRL a pagar una multa de 20,000 salarios mínimos del sector público, conforme lo previsto en el artículo 176 de la ley número 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales. B, que la honorable juez otorgue un plazo no mayor de 3 meses a la imputada o condenada para que compre e instale la cantidad de biodigestores necesarios para el manejo adecuado de todos sus desechos líquidos y sólidos o cualquier otra tecnología que permita el tratamiento adecuado de sus desechos e instalar tecnología que minimice el impacto de la contaminación ambiental al aire, al agua y al suelo. Llegado el término de este plazo, si no cumple con el mandato judicial y legal, cerrar las operaciones de la empresa Endy Agroindustrial SRL hasta tanto cumpla con el mandato judicial y legal. Todo ello por haber cometido y estar cometiendo aún delito ambiental por más de 20 años de manera continua. Y dañar la salud de las víctimas, querellantes y actores civiles por 40 años, por no tomar medidas legales dictadas por el Estado, como construir plantas de tratamiento de aguas residuales o sistemas o biodigestores para el correcto manejo de los desechos líquidos, sólidos y peligrosos. En cambio, prefirió contaminar las aguas de los ríos Atoviejo, Licey y Camus, así como las aguas subterráneas, el suelo y el aire, trayendo como consecuencia enfermedades y muertes paulatinas por ahorrar dinero en detrimento de la salud de las personas y del medio ambiente, en franca violación de los artículos 8, 38, 40, 41, numeral 7, 133, 134, 174, 175, numerales 1, 5, 6 y 7. Los artículos 186 son lo mismo de la cuarto. En cuanto al aspecto civil, sea condenado de manera solidaria los imputados Andrés Avelino Sarante y la sociedad comercial Endy Agroindustrial SRL al pago de una indemnización de 150 millones de pesos dominicanos como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas, querellantes y actores civiles, así como al medio ambiente, a los recursos agua
los ríos Licey y Camún y las aguas subterráneas. Al aire, contaminación del aire con la quema de desechos al aire libre, tóxico y no tóxico, por el hedor permanente y consiguiente producción de plagas, moscas, ratones, etc. Y la contaminación del suelo, desechos de gallinas podridas, huevos y desechos peligrosos producidos de medicamentos y otros. A la señora Fanny Yasmil Velázquez Burgos, que sea indemnizada con una suma de 1.500.000 pesos dominicanos por los daños y perjuicios provocados a la misma. Al señor Roberto Velázquez Burgos, que sea indemnizado con una suma de 1.400.000 pesos por los daños y perjuicios ocasionados. Al señor Basilio Rojas, indemnizarlo con una suma de 2 millones de pesos por haber perdido un solar, dañándole, contaminando el solar y perdiendo terreno y la salud, el daño a la salud y al medio ambiente. A la señora Sonia Paulino, a 1.500.000 pesos por daños materiales y morales. La señora Rosario del Carmen Peralta, que sea indemnizada por 1.500.000 pesos por los daños y perjuicios causados. Te lo voy a pasar, por eso estoy rápido. El señor Luis Manuel Gómez Peralta, que sea indemnizado con una suma de 1.500.000 pesos. La señora Marcelis Peralta, que sea indemnizada con una suma de 5 millones de pesos por haber operado a su niño de 7 años porque tomó una salmonela, producto de la contaminación de ENDI agroindustrial. El señor José Bolívar Arias, que reciba una indemnización de 1.500.000 pesos. El señor Santiago Parra, que reciba una indemnización de 1.500.000 pesos también. El señor Santiago fue que perdió en su restaurante. La señora María Mercedes Peralta Arroyo de Velázquez, 1.500.000 pesos, sea indemnizada. José Ramón Almanzar Colón, que reciba una indemnización de 3 millones de pesos, pérdida de la inversión, este fue el del comedor, pérdida de la inversión de un comedor, restaurante, por la contaminación de ENDI agroindustrial. El señor Jesús García Barret, que reciba una indemnización de 1.500.000 pesos. Ramón Gilberto Paulino Fermín, 1.500.000 pesos de indemnización. Carmen Paulino Jorge, que se le otorgue de indemnización 1.500.000 pesos también. El señor José Antonio Apolinar Tejada Camacho, 1.500.000 pesos. Librada Antonia Ricard Ovalle, 1.500.000 pesos. Luis Enrique Tejada Ricard, 1.500.000 pesos. José Mercedes Ureña Rosario, y así sucesivamente, casi todos. Los siguientes querellantes y actores civiles: Ramón Gilberto Paulino Fermín, Francisco Antonio López, José Antonio Hernández Cruz, Eugenio Rosario Paulino, César Carlos Caraballo Rodríguez, Nelson Rafael Blanco Pimentel, Reina María García Taveras, María Flor de Liz
Peralta y José Bolívar Rodríguez Martínez, que no testificaron, que sean indemnizados con 10 millones de pesos. Cuarto, y ya estoy concluyendo. Cuarto, que la honorable magistrada presidenta ordene a los imputados Andrés Avelino Sarante y la Razón Social Endi Agroindustrial SRL restaurar los recursos afectados, el arroyo Canca o río Atoviejo, ¿verdad? Río Licey y el río Licey a su estado original conforme lo dispone el artículo 169 de la ley 6400 sobre el medio ambiente y recursos naturales, artículo 66 numeral 5, 67 numeral 5 de la Constitución de la República, y que sea consignada la partida del dinero restante de la indemnización a las víctimas para la restauración a cargo de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la provincia de Espaillat, con el monitoreo efectivo, con acceso a las facturas y los recursos que se inviertan del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, los recursos naturales, y la directiva de la Junta de Vecinos de la comunidad afectada por la contaminación para ser restaurado en no más de 2 años. Quinto, que la honorable presidenta, en consideración a la condición especial del derecho penal ambiental que ha revolucionado el derecho ordinario en el sentido de que el principio de prevención y de precaución previsto en el artículo 8 de la ley 6400, así como el artículo 169 de la referida ley, imponen el indubio pro natura y deja detrás el indubio pro reo, invierte el fardo de la prueba con la responsabilidad objetiva prevista también constitucionalmente en el artículo 67, numeral 5, combinado todo esto con la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, evacuada por los jueces Pilar Jiménez Ortiz, presidenta, Justiniano Montero, Samuel Arias Arseno y Vanessa Acosta Peralta, sentencia SJPS-24-0863, que dejó por sentado la inversión de la carga de la prueba en materia de los derechos del consumidor y el indubio pro consumidor, escribiendo los mismos argumentos de la materia ambiental de interés colectivo y difuso. Además, tomar en cuenta lo establecido en el libro blanco de la Unión Europea sobre las razones por qué se invierte el fardo de la prueba, los doctrinarios Néstor Caferata y Biblioni respecto a este tema, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México que plantea la inversión de la carga de la prueba, y si las pruebas no están y no son suficientes, la Corte debe mandar a producir las pruebas a costa del contaminador, tomando como base el principio: el que daña y contamina paga. Sexto, la honorable juez tomar en cuenta al momento de tomar la decisión de que se produjeron gran cantidad de pruebas, toda vez que este caso se trata de un hecho notorio a la vista de todo el mundo, como ocurre en casi todos los casos ambientales. En tal sentido, no se requiere de mayores pruebas. Sin embargo, se produjeron suficientes pruebas para que los afectados, víctimas, querellantes y actores civiles sean indemnizados. Y si la honorable magistrada tiene alguna duda, pues la duda favorece a las víctimas en esta materia. Sí, son conclusiones. Eso no se ajusta al artículo 311 del Código Procesal Penal. El juicio es oral. Usted está motivando nuevamente sus alegatos. No, estoy concluyendo. No. Permítame concluir. Después que usted dijo lo de la indemnización y lo de la restauración de los recursos afectados, los dos numerales que usted ha leído son motivación. Y usted tiene 1 hora 5 minutos. ¿Cómo va a ser? Dando sus conclusiones.
me pasé. Entonces no pueden agotar su tiempo en oralidad para luego venir a leer un escrito, doctor, que justifica lo mismo. Entonces no es así. El juicio es oral. Artículo 311 del Código Procesal Penal. Déjeme concluir entonces. Exacto. Déjeme concluir. Octavo. O noveno, voy a saltar porque ya usted me dijo que me pasé, que estoy argumentando. Entonces, que sean condenados de manera solidaria los imputados al pago de las costas en favor. Y si, oiga, magistrada, y si usted me lo ordena, lo hago. Yo soy un hombre dócil. Gracias, magistrada. Con distracción, el favor, el provecho para nosotros, magistrada, los abogados que están trabajando este tema. Gracias.